Con respecto a la cocción de las hallacas y cómo la convección natural se da, tenemos que el agua en ebullición mueve el calor dentro de la olla. ¿Cómo se transfiere el calor desde la llama hasta las hallacas? Pues se transfiere por conducción, ya que el calor viaja desde la llama a través del material de la olla hacia el agua y luego a través del guiso y la masa. Por convección se transmite cuando el agua caliente, que es menos densa, sube y el agua más fría, que es más densa, baja, creando corrientes que distribuyen el calor uniformemente dentro de la olla y alrededor de las hallacas. Y por radiación, ya que también hay algo de transferencia desde la llama o fuente de calor hacia la olla, aunque es menos dominante que la conducción y convección en este método de cocción húmedo. Tenemos el caso planteado. Dice, si el agua transfiere 500 watts de calor por convección natural, ¿qué ocurre si se coloca un ventilador que aumenta la transferencia a 800 watts? Al aumentar la transferencia de calor de 500 a 800 watts con un ventilador, lo que iniciaría la convección forzada, el factor de incremento es de 1.6, equivalente a 800 sobre 500. Y la eficiencia del proceso de cocción de las hallacas mejora drásticamente porque se reduce significativamente el tiempo de cocción, distribuyendo el calor de forma más rápida y uniforme a través de corrientes más fuertes y turbulentas, no solo por las corrientes de convección natural. Una vez que estamos aplicando la convección forzada, ya que el ventilador introduce aire o acelera el vapor, forzando el movimiento del fluido y creando turbulencias más intensas y rápidas, esto nos afecta de tres maneras. La primera es que se aumenta el coeficiente de transferencia de calor y hace que el calor se distribuya mucho más rápido por toda ella. Y la segunda es que se reduce el tiempo de cocción, ya que la energía llega más rápido a los ingredientes. Y la tercera es que mejora la uniformidad, ya que se cocina de manera más pareja todos los alimentos, en este caso las hallacas. Las ventajas de la convección forzada es que ofrece mayor velocidad, uniformidad y control que el natural en la cocina e industria, gracias a ventiladores que mueven el aire, logrando procesos más rápidos, cocciones homogéneas en múltiples niveles, ahorro energético por menores temperaturas y tiempo, y mayor versatilidad. Mientras la natural depende de diferencias de densidad, creando flujos lentos, la forzada acelera drásticamente la transferencia de calor, optimizando la producción y calidad. Entonces, el problema dice que el aire caliente circula en el horno gracias a ventiladores internos, donde el problema es que si el horno distribuye 1000 watts de calor en convección forzada, ¿qué diferencia habría si solo convección natural 600 watts? Y la tarea es comparar ambos valores y discutir la ventaja de la convección forzada en este caso, ¿verdad? Lo primero es describir el proceso de cocción del pernil. Entonces, debemos entender que el pernil se cocina generalmente en un horno cerrado durante varias horas. Primero se marina el ajo, especias, jugo cítrico, luego se introduce en el horno a temperaturas media altas. Durante este tiempo de cocción el calor debe penetrar desde la superficie hacia el interior. En hornos modernos el aire caliente circula con ventiladores internos que tienen, lo que permite una cocción uniforme y más rápida. En este caso predomina la convección forzada, porque el horno utiliza ventiladores para mover el aire caliente de manera activa alrededor del pernil. Si no hubiera ventiladores, el calentamiento sería por convección natural, donde el aire caliente asciende y el frío desciende sin asistencia mecánica. La comparación de cálculos de 1000 watts sobre 600 watts es que 1000 watts equivaldría a la convección forzada, mientras que los 600 watts equivaldrían a la convección natural. La diferencia es de 400 watts, que esto representa más un 66% más de calor. La convección forzada cocina más rápido, de manera más uniforme y con menor riesgo de que el interior quede crudo. Y la relación en los principios de la transferencia de calor, por lo menos podemos nombrar que el pernil se calienta por convección forzada, ya que el aire es movido por ventiladores, y una conducción interna porque es desde el exterior hacia el centro, y existe radiación en las paredes del horno.
La mayor diferencia de la convección forzada es que aumenta el coeficiente de calor, permitiendo mayor energía por unidad de tiempo. En la cocina, el movimiento del aire influye en el resultado. Con la convección forzada, la corteza es más crujiente, la evaporación es más rápida, la cocción es acelerada, mientras que en la natural la cocción es más lenta, hay posibles zonas con diferente coloración, que puede quedar un lado más cocido que otro, obviamente. Pero para el pernil, la convección forzada mejora la textura externa y ayuda a mantener la jugosidad interna en el tiempo total. Por eso debemos de conceptualizar lo que es la convección forzada, la cual es muy similar a la convección natural en lo que corresponde a la transferencia de energía térmica, la cual se transfiere por el fluido. Sin embargo, existe una pequeña diferencia clave en estos dos fenómenos. ¿Cuál es? En la convección natural ocurre debido a diferencias de densidad causadas por las variaciones en la energía térmica. En cambio, la convección forzada ocurre cuando se usa una herramienta mecánica para mover el fluido con el fin de calentarlo, enfriarlo o secar el objeto que estamos procesando por esta convección. Esta herramienta mecánica que se utiliza para mover ese fluido, pudiéndose un soplador, un ventilador, una bomba. En algunos casos se puede utilizar la convección forzada para acelerar la convección natural. Por ello, la convección forzada es superior a la natural. ¿Por qué? Porque reduce los tiempos, mejora la uniformidad, potencia el sabor, potencia la textura, aumenta la eficiencia tanto en la cocción doméstica, ya sea en panes, carnes, repostería, como en la industria alimenticia, como es el secado, la cocción, la conservación. Ahora vamos a hablar sobre cómo es el proceso de cocción del pan de jamón, el cual es horneado normalmente a una temperatura entre 180 a 200 grados centígrados, pasa por una etapa de cocción que corresponde a la expansión inicial de la levadura que activa los gases que genera la misma para expandir la masa. Después de esto se produce un proceso de gelatinización del almidón de la masa a medida que la temperatura interna supera los 60 o 70 grados centígrados, ya que los almidones absorben el agua y se gelatinizan para dar una mayor consistencia y mayor volumen al pan. Posteriormente viene lo que se llama la coagulación de las proteínas, que es donde las proteínas del gluten, del jamón y de todos los ingredientes se solidifican y le dan la textura tradicional que nosotros conocemos cuando lo picamos. Y lógicamente ese sabor especial. Después viene la parte esa de la formación de la corteza, que es la parte superficial que alcanza la temperatura más alta del pan, produciendo reacciones de Maillard y caramelización, lo que le hace colorcito dorado, pues, y ese aroma característico. El tipo de convección que interviene en este proceso, dentro del horno, cuando está el pan ahí en ese proceso de cocción, en los hornos modernos de hoy en día, todos tienen un ventilador, lo que hace que ese aire circule de manera uniforme y acelere la transformación o la transferencia del calor y asegura una mejor cocción homogénea del pan. En este proceso se encuentran presentes los principios de transformación de calor, siempre están presentes. En lo que corresponde al pan de jamón es un ejemplo perfecto para ilustrar la aplicación de estos principios de transferencia de calor, como es la conducción. Por lo menos en el pan de jamón el calor pasa de la bandeja metálica a la base del pan. Este principio está involucrado la ley de Fourier. También se encuentra lo que es la convección, que en el caso del pan de jamón corresponde al aire caliente del horno, que es el cual transfiere energía a la superficie del pan. Aquí tendremos que hablar de los principios del número de Nusselt, el cual relaciona la convección y la conducción. También tenemos la parte de la radiación, que son aquellas donde las paredes del horno emiten radiación térmica que incide directamente sobre el pan de jamón. Ahí está involucrado lo que es el principio de la ley de Stefan Boltzmann. Por lo tanto, el pan de jamón se cocina gracias a la interacción de la conducción, convección y radiación, siendo la convección natural o forzada la protagonista en el horno. De acuerdo con lo planteado en el ejercicio, a través de la convección natural, el pan tarda unos 35 minutos de hornearse, mientras que si lo hacemos a través de la convección forzada, solo tardaría 20 minutos. Esto se debe a que el coeficiente de transferencia de calor H aumenta aproximadamente 1,75 veces
cuando usamos el ventilador para generar lo que es o proporcionar lo que es la convección forzosa. En términos prácticos, más calor llega a la masa por minuto, lo que acelera y uniformiza la cocción del pan. El dulce de lechosa, que es un postre venezolano esencial en nuestras mesas. Para su preparación hay que hervir la lechosa en un almíbar dulce donde interfiere el proceso de la transferencia de calor. En este dulce, el proceso inicial es la convección natural. El almíbar se calienta en el fondo, se vuelve menos denso, sube a la superficie, se enfría y vuelve a bajar. Sin embargo, este es un proceso lento. En el problema planteado para mí, tengo que el almíbar pierde 200 joules en 5 minutos por convección natural. ¿Y qué pasaría si lo agitamos? Al agitar con una cuchara de madera, en mi caso, introduje la convección forzada, donde forzamos el movimiento del fluido, lo que incrementa el coeficiente de la transferencia de calor. Estimé en esta acción que se triplicó la velocidad en la que se transfiere el calor. En el lugar de perder 200 joules en 5 minutos, pudimos alcanzar una transferencia de calor aproximadamente de 600 joules en el mismo tiempo. ¿Por qué esto mejora? La agitación rompe la capa límite del fluido que se forma en el fondo de la olla, exponiendo constantemente el almíbar fresco y frío a la fuente de calor, que en este caso es el fondo de la olla. Esto no solo acelera la cocción, sino que garantiza que la temperatura sea uniforme y que el caramelo no se queme en un solo punto. La principal recomendación del laboratorio es que la agitación sea suave y continua, porque al aplicarla aseguramos que la energía o el calor se distribuye eficientemente, logrando una textura tierna y que el almíbar sea transparente, que es lo que caracteriza a un dulce de lechosa perfecto. Minimizamos el tiempo de cocción y maximizamos la calidad. Podemos decir que basándonos en los principios de convección natural, estos son algunos tips claves que usé en la preparación del dulce de lechosa, donde quedó demostrado que la convección forzada es superior a la convección natural. En el control de la convección forzada lo obtuve agitando suave y continuamente el almíbar, especialmente al inicio de la cocción, para garantizar que la cocción sea uniforme de la lechosa y que el azúcar se caramelice o se queme en el fondo de la olla, donde la transferencia de calor es máxima. Optimicé la forma de la lechosa. Al cortar la lechosa mantuve un espesor uniforme para asegurar que el calor se transmita por conducción a través de las piezas de lechosa de manera consistente. El uso de recipientes, usé una olla con un fondo grueso porque tiene una mayor masa térmica. Ayuda a distribuir el calor de manera más uniforme en la base y reduce el riesgo de puntos calientes que puedan quemar el almíbar. Para finalizar esta exposición podemos concluir integrando los 4 casos que nos tocó a nosotros en este grupo, que la convección forzada es superior a la natural en la mayoría de las aplicaciones culinarias e industriales, no en todas. En el caso de las hallacas, que el tipo de convección es natural, el agua en ebullición transfiere el calor a la masa de manera eficiente. El aumento de potencia con un ventilador, simulación forzada, incrementaría la eficiencia de la cocción. En el caso de pernil, donde tocamos una convección forzada, es que el horno en 1000 watts con convección forzada, a la diferencia de la natural, que es a 600 watts, demuestra que la forzada proporciona mayor potencia y cocción más rápida. En el caso del pan de jamón, que también es una convección forzada porque se utiliza un horno, redujimos el tiempo de cocción de 35 a 20 minutos. El aumento del coeficiente de transferencia de calor por ventilación aseguró el calentamiento uniforme y una textura más consistente en el pan. En el caso del dulce de lechosa, que fue el caso que me tocó, donde inicialmente es una convección natural, cuando agitamos, que hacemos la simulación forzada, aceleramos el proceso triplicando la transferencia del calor y evitando el quemado localizado y asegurando una uniformidad en el almíbar. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. Saludos.